Muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Mauricio Cuellar, los saludo desde la ICCC, Cámara de Comercio Cristiana Internacional Colombia. Hoy 12 de febrero, doy gracias al Señor por este privilegio de estar conectado con ustedes y bueno, pues vamos a iniciar orando y dándole gracias al Señor, disponiendo este tiempo para que Espíritu Santo hable a nuestros espíritus y podamos seguir siendo equipados para avanzar en nuestra vida diaria. Amado Señor, gracias esta mañana. Espíritu Santo, Padre Dios, te amo. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por regalarnos el privilegio de vivir. Gracias por regalarnos esta oportunidad, Señor, en esta mañana de recibir de tu ministración, de tu palabra. Abrimos nuestro espíritu. También disponemos todo nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, aún nuestra conciencia. La presentamos delante de ti en esta mañana. Y te decimos, Señor, ven, háblanos, ven, habla nuestro espíritu, trae dirección. Señor, doy gracias por cada una de las personas que están aquí conectadas, por cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Gracias, Señor Jesús, por la vida también de Pastor Jardani. Gracias por la vida del equipo de ICCC en Colombia. También damos gracias por la internacional, por la Cámara de Comercio Cristiana Internacional. Bendecimos este ministerio y damos gracias por todo lo que tú nos estás trayendo para equiparnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues muy buenos días. Es un honor para mí servirle al Señor y poder estar en este tiempo con ustedes. Doy gracias al Señor también por l- los miembros de la Cámara de Comercio Cristiana en Colombia, también por el pastor Jardani como presidente de la Cámara y también por la internacional que nos apoya para seguir avanzando en este ministerio maravilloso. Pues bueno, hoy el Señor nos ha permitido compartir y doy gracias al Señor porque no te conformes, transfórmate. Y vamos para ello a tocar varios versículos que son base crucial para esta palabra que el Señor nos tiene. Y el versículo principal en el cual nos queremos enfocar es Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Voy a leer en la Reina Valera de 1960. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ay, gloria al Señor. Todo es del Señor. Absolutamente todo. Primera de Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Gracias al Señor por cada administrador. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, tú y yo también, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces vamos a trabajar estos versículos basados en este mensaje que el Señor nos da y es, no te conformes, transfórmate. Y, y vamos a desarrollar este mensaje de la siguiente manera. Ayer en la mañana me despertaba y le decía al Señor, Señor, tengo el privilegio de compartir. ¿Qué quieres que hable? Dame una palabra. Y se me da Romanos 12:1-2 y me dice, no os conforméis. Bueno, Señor, eso es una invitación. En principio es una invitación, pero ¿por qué vuelves a recordarme esta palabra? Y el Señor me decía, te estás conformando. Y yo, bueno, Señor, pero y necesitas ser transformado. Muéstrame en qué me estoy conformando. Y el Señor me hablaba puntualmente. Voy a contar primero esta anécdota y desarrollo el tema. El Señor me decía, mira, tú te has conformado al punto de que en los negocios, los clientes, cuando te dan la oportunidad de trabajar contigo, son tu fruto, son la bendición de parte de Dios. Dios me dio esta bendición. Pero cuando el cliente empieza
a tener situaciones de que no te puede pagar, te empieza a demorar los pagos, se te convierte en un enemigo. Entonces, en tu corazón y en tus emociones, ese cliente se te convirtió en un enemigo. Te estás conformando al mundo. En los negocios ocurre eso, en las relaciones ocurre eso. Cuando te sientes defraudado, cuando sientes que no te dan respuesta, cuando sientes que no eres importante, que no te atienden, que no te pagan, esa persona o esa situación hace que entre una emoción en ti humana que es igual a cómo opera el mundo y es a conformarse en una situación, a darle una forma a la situación de que ese cliente es un enemigo para ti. Entonces, cuando el Señor me hablaba de esto, yo decía, wow, Señor, ¿y entonces qué debo hacer? Y el Señor me dijo, ora, te he dicho que ores aún por tus enemigos. Aunque ellos no son tus enemigos, vas a orar por ellos, porque seguramente ellos están viviendo la misma situación que tú. No han podido recibir ingresos, por lo tanto no te han podido pagar. Y ahí cambia el proceso de transformación. Y el Señor empieza a hablarme a mi corazón y me dice, tienes un problema en tu pensamiento, no has sido transformado, no has sido renovado. Y necesitas venir al centro, porque el centro se te está convirtiendo en la situación, el problema, el cliente que no te paga, el cliente que te dejó de pagar, el cliente que te dejó de comprar, las propuestas que están sobre la mesa y no te dan respuesta. Y se te ha olvidado que el centro soy yo. Y se te ha olvidado que el proveedor soy yo. Entonces, muchas veces hay proveedores externos que nos generan una distracción. Y eso es parte de lo que el Señor quiere empezar a mostrarnos. Muchas veces el problema no está en esa área de influencia donde tú y yo estamos. Y compartiendo estos días con Pastor Jardani, me enfatizaba muchas veces la palabra carácter. Hay que transformar el carácter. Hay que trabajar en el carácter. El problema no está en esa área de influencia donde tú estás. No está en la economía, no está en la política, no está en la educación, no está en la cultura. Porque Romano nos dice, presenten sus cuerpos. Entonces empieza porque tú y yo nos presentemos, dispongamos tiempo, nos presentemos delante de Dios. ¿En dónde inicia la transformación? Empieza realmente en cada persona. Antes que en cualquier plataforma de influencia donde tú estás, en la iglesia, en la empresa, en el gobierno, en la salud, donde tú te encuentres, realmente no se transforma en la plataforma, sino empieza en ti. Y si el corazón no empieza a tener cambios, pues cualquier área de influencia donde tú vas a estar, lo que va a hacer es que va a amplificar la carnalidad, el pecado, la manera del mundo. Hay personas y hay frases que hemos escuchado como que el poder corrompe a la gente. Y en realidad Dios viene y muestra, no, el poder no es el que corrompe a la gente. El poder revela lo que ha sido transformado en la gente. Cuando tú y yo hemos sido, eh, el Señor nos ha dado un poder, vamos a revelar qué tan transformados somos. Y conformarse versus transformarse. En el original griego, conformarse en una palabra susschematizo, que significa amoldarse, adoptar la forma, un esquema, una apariencia externa de un patrón o de un modelo. Entonces, cuando el Señor habla de que nosotros no debemos conformarnos, es adaptar esas maneras, esas formas, sino que seamos transformados. La palabra original de transformación habla de metamorfo, que es un cambio interno de naturaleza. Entonces aquí el Señor viene y nos muestra que el sistema, normalmente el sistema siempre va a cambiar conductas, comportamientos, pero Dios va a cambiar la esencia. Dios quiere cambiar la esencia en tu vida y en mi vida. El mundo siempre va a estar modificando las estrategias, hagámoslo así, manéjelo de esta forma, y todo es externo. Todas las cosas siempre el mundo nos las va a mostrar externas. Compórtate así con los clientes, compórtate así con los proveedores, con los colaboradores, con el cónyuge, con los hijos, con los maestros, con las autoridades. Compórtate así, trabájalo así. Pero el Señor viene y dice, no, renueva tu mente.
Dios dice, yo quiero que renueves tu mente. Cambia esa forma de pensar. No te amoldes a como el mundo te enseña. Y el mundo, y hemos recibido de parte del Señor a través del pastor, del pastor Jardani, hemos recibido mucho equipamiento en cuanto a no hacer las cosas a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Y estos versículos que leíamos al inicio son versículos que el Señor ha venido hablándonos durante varios meses anteriores, días, en diferentes momentos a través de este ministerio maravilloso de la Cámara de Comercio, usando al pastor Jardani con esto mismo. Y es un tema de transformación, de cambio. El problema no está en lo externo, sino el problema está en lo interno. ¿Cómo ocurre esa transformación? Dice que por medio de la renovación del entendimiento. Entonces muchas veces tú y yo queremos que la transformación sea a través de emociones o a través de motivaciones, pero es una renovación mental constante. ¿Qué define esa renovación? Cómo interpretamos tú y yo el éxito? ¿Cómo tú y yo reaccionamos ante la presión social de los negocios, eh, cambios políticos, situaciones mundiales? ¿Cómo reaccionamos ante esas presiones? ¿Cómo tú y yo usamos el poder que se nos otorga en las diferentes áreas donde influenciamos? ¿Cómo lideramos en cada una de esas áreas? ¿Cómo estoy liderando yo en el área de la economía, en los negocios, en la familia, en la iglesia? Si la mente no se está renovando, esa esfera nunca va a ser transformada. Puede ser que yo esté allí llamado a un sitio de influencia donde hemos sido entrenados, equipados con dones y talentos y queremos que eso sea transformado ese lugar. Pero si mi mente no ha sido renovada, no va a generar influencia ni impacto. Entonces es importante que nuestra mente empiece a tener un proceso de renovación, que es transformación. Normalmente la riqueza, todo lo que es riqueza, dinero, empieza a alimentar el orgullo, pero la transformación hace que esa riqueza financie el propósito. Y el Señor nos ha hablado mucho del propósito, en el cual fuimos llamados. Recordando un poco la historia de Josué, él fue transformado antes de administrar Egipto. Y siempre hemos visto esa parte de la historia donde perdón, José, el soñador, llegó a ser casi que el faraón, administrar todo Egipto como tal. Pero él empezó un proceso de transformación desde su niñez. Y cada situación, la casa de Potifar, la cárcel, en todo lugar empezó a tener un cambio y una renovación de su pensamiento. Porque él decía, los sueños no los interpreto yo, son de Dios. ¿Sí? Es Dios, siempre colocada como principio al dueño, a quien le pertenece todo. En las áreas de gobierno, eh, sin tener transformación, la autoridad empieza a volverse un abuso. Y vemos cómo los gobernantes que no están alineados a Dios empiezan a tomar esa autoridad como un abuso para oprimir al pueblo o oprimir las personas, enriquecerse en ellos. Pero si hay transformación en esas áreas de influencia, pues esa autoridad se va a volver un servicio. Porque el Señor Jesús cuando vino aquí a la tierra, Él dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir. Y esa autoridad que el Señor Jesús nos mostró aquí en la tierra es una autoridad de servicio. En el área de la educación también se transmite cuando no hay influencia, cuando no hay transformación. Lo único que se transmite es información. Pero el Señor no quiere que se transmita informaciones en esa área, sino que se empiece a formar carácter. Entonces Él quiere transformar esa información que se otorga porque las personas entren en un proceso de carácter, a ser transformados en su carácter. Me llama mucho la atención que también en el área de la familia, eh, cuando no hay esa transformación, sino esa conformación, se empieza a generar un liderazgo que se vuelve controlador. Entonces yo soy la cabeza de la casa y las cosas se hacen así como yo digo y punto. O a mí me enseñaron a hacerlo así y punto. Pues eso es conformarnos. Siempre nos conformamos a formas y maneras que heredamos de nuestros padres en nuestra niñez, en el barrio donde crecimos, en la sociedad. Y esas son las maneras que
El Señor dice, no se conforme, no se quede en esa forma, no se quede en esa conformación, sino que seamos transformados. Y esa transformación es empezar a obtener esas herramientas para un liderazgo que empieza a generar una cobertura en la casa, generar una cobertura espiritual, una cobertura de hogar, de hoguera. Entonces, lo que el Señor empieza a hablarnos en este tiempo es que nosotros necesitamos empezar a tener una mente de transformación. Cuando la mente no está transformada, siempre hay una necesidad constante de validación. ¿Quién me aprueba esto? ¿Quién me aprueba lo otro? Entonces, Dios trae una idea, pero como no hay una mente transformada, empiezo a buscar quién me aprueba esa idea. Empiezo a buscar aprobaciones externas. Cuando esa mente no está transformada, también hay muchas reacciones impulsivas. Empiezo a actuar las cosas por impulso, por improvisación. Cuando esa mente no está transformada, hay decisiones que se toman siempre basadas en el temor, en el miedo. No, eso hay que hacerlo ya porque si no, no voy a tener resultados. Muchas veces nos metemos administrando en los negocios de papá y en los emprendimientos que Dios nos ha entregado. Muchas veces tomamos decisiones basadas en facturar, sin propósito. Lo importante es facturar y lo importante es generar facturación. Y en el pasado, antes de conocer todo esto que el Señor nos ha venido hablando, yo lo hacía de esa manera. Lo importante era facturar. O sea, si me decían, eh, les cuento un poco, administro una empresa de tecnología y me pedían hasta auxiliares contables. ¿Qué tiene que ver un auxiliar contable con la empresa de tecnología? Absolutamente nada. Pero me pedían un auxiliar contable, lo importante era facturar. O sea, mi mente no estaba transformada, mi mente estaba pensando era en facturar, no en honrar a Dios. Entonces, muchas veces esa mente no transformada genera ambiciones sin límites. O sea, no tiene límites. Lo importante es generar ingresos, facturar, enriquecerme, generar lo que necesite. Y genera una vida privada incoherente. O sea, empezamos a tener una vida como sin coherencia, porque soy cristiano en el domingo o el día de la célula, el día del grupo familiar, pero en el negocio mi vida es diferente y actúo de forma diferente. Eso es una señal de que mi mente no está siendo transformada. Eso es una señal de que me estoy conformando a, a este siglo. A diferencia de las señales de una mente renovada, hay paz en medio de la presión, pandemia, situaciones políticas, guerras, desempleo. Y si mi mente ha sido transformada y renovada, hay paz en medio de esa presión. Hay algo maravilloso. En la mente no transformada, las decisiones iban por impulsos, pero en la mente renovada las decisiones están consultadas. Oro al Señor, vuelvo al principio, renovo mi mente, Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo actúo? Es una señal de que mi mente empezó a tener renovación, empezó a tener ese comportamiento de consultar, de depender de papá. Y también viene un tema de una señal de renovación, es que hay una integridad sin negociación. O sea, tu integridad está firme. Tú no te dejas eh, vulnerar o te dejas cambiar en una decisión, aún no te dejas negociar en decisiones porque tu integridad es, está alineada a los planes del Señor. Y el Señor nos habla del dominio propio. Cuando hay dominio propio en nuestras vidas, hay una señal de que la mente empezó a tener una renovación. Y lo más importante es que tú y yo empezamos a tener una visión de reino, no solo de mercado, no solo de eh, yo soy así, tengo estudios, sino que tú y yo empezamos a tener una visión de reino. ¿Para quién trabajamos? ¿Quién es quien gobierna? ¿A quién le rindo cuentas? Dios nos está llamando y nos está invitando en este tiempo a que no nos conformemos. Y muchas veces tú y yo nos conformamos a las situaciones. Muchas veces nos sucede que mm, nos acostumbramos a que las cosas sigan siendo como son. Es decir, si los clientes no pagan, bueno, pues esperemos entonces que paguen. Y el Señor me dice, no, 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 espera, ora. Tú eres un hijo mío, empieza a orar para que se desate.
y se empieza a liberar esos dineros, porque hay un espíritu de retraso que él está operando. Hay un espíritu satánico de retraso que empieza a operar, a hacer que los dineros no fluyan, a hacer que todo se detenga. Y entonces nosotros nos conformamos y decimos, bueno, pues esperemos a ver, pues, ¿qué más puedo hacer? Pues, bueno, nos conformamos, nos quedamos ahí. Y el Señor está diciendo, renueve su mente. ¿Y por dónde empiezo a renovar mi mente? En relacionarme con Él, en hacer que el cielo baje a la tierra. Venga a nosotros tu reino, Señor, ven tu reino. O sea, tengo que empezar a tener un tiempo de oración, de lectura de la palabra, a caminar con hombres de Dios, a empezar a rodearme de mentores que me ayuden a avanzar. Y entonces en medio de todo este proceso, el Señor me decía, oye, te estás conformando. O sea, te acostumbraste, bueno, pues el cliente no paga, pues esperemos. Y pues si los acreedores nos cobran, pues esperemos, porque pues, ¿qué puedo hacer? ¿Con qué le voy a pagar? Ni me pagan ni tengo con qué pagar. Y quedamos en una conformación ahí de pasividad. Y el Señor me decía, sal de la pasividad, sal de esa conformación, porque te conformas a eso. Baja al cielo, empieza a orar, empieza a intervenir. Y el Espíritu Santo, eh, en un tiempo de casa de pan, de grupo familiar, un mensaje poderoso que el Señor nos daba acerca de la herramienta del ayuno, lo poderoso que es la herramienta del ayuno. Dice que hay demonios y hay espíritus que no se pueden eh, sacar solamente con oración, sino con ayuno y oración. Entonces muchas veces esas situaciones de retraso nos empiezan a conformar, no sale trabajo, paso hojas de vida, no pasa nada, le oro a Dios, pero bueno, seguramente nos hemos acostumbrado a decir, estoy pasando por el desierto, estoy pasando por ese desierto, entonces empiezo a conformarme. Bueno, esperemos a ver cuándo será el día, el mes y el año en que salga de esta situación. Me amoldé, me conformé, me quedé ahí en esa forma, adopté esa forma y es la forma que empezamos a adoptar porque nos falta esa mente renovada. Si Dios es mi proveedor, si Dios es mi provisión, el Señor es mi provisión, es mi proveedor. Aquí el Señor lo que nos está invitando es a que empecemos a renovar nuestra mente, a entender que Él es el dueño de todo. Y nosotros somos sus hijos, tenemos que aprender a que nuestra mente empiece a cambiar. Señor, no me puedo quedar en la pasividad. Aquí hay algo que no, que está retrasando la bendición. Hay algo que está retrasando que los clientes me paguen. ¿Qué hago, Señor? Ore por los clientes. Ore por los negocios de los clientes. Señor, ¿qué está pasando que mi hijo no sale de esta situación? Entonces nos conformamos. He conocido el caso de muchas madres cabezas de hogar que sus hijos están en drogas y se desesperan y qué hago y le cuentan al uno y ya no me lo aguanto, lo voy a echar, lo voy a sacar y pareciera que fuera esa misma dinámica y se conforman y pasan meses, años, años, años en lo mismo. Entonces, siempre la queja, la renegadera, la maldición hacia el mismo hijo, pero la misma situación, no lo saco, si lo saco, no lo saco, ¿qué hago? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Busco a Dios, le oro, pero no pasa nada. Entonces, el Señor dice, renueve su mente, cambie ese proceso que hay en su pensamiento. Muchas personas también batallan con enfermedades, en lo mismo, enfermo, 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 la pastilla, no puedo comer, si puedo comer, no puedo comer. Y el Señor dice, renueve su mente, transfórmela. Y entender este principio es maravilloso. Y entender que Dios nos está invitando hoy a que seamos renovados es precioso. Porque Dios dice, todo el problema está en tu carácter. Pero necesita que presentemos nuestro cuerpo. Y esta mañana lo que estamos haciendo es eso. Justamente estamos haciendo eso, presentando nuestro cuerpo. Señor, aquí está nuestro cuerpo. Queremos escuchar esta palabra. Queremos que las palabras vengan del cielo a nuestras vidas. Trae Espíritu Santo esas palabras. ¿Dónde necesitamos ser transformados? Y el Señor dice, mira, antes de transformar, cambiar de casa, antes de cambiar de carro, antes de cambiar de cualquier cosa que tú quieras cambiar o cualquier decisión que tú quieras tomar, antes de todo eso, consulta. Ven al dueño de todo, porque toda la plenitud de la tierra y lo que hay en la tierra es del Señor. En las decisiones de salud, en las decisiones financieras, en las decisiones de hogar, de familia, en cada decisión donde tú te encuentres, el Señor está diciendo, transforma vuestra mente, renuévela por medio de la transformación.
de vuestro entendimiento. Y es agradable esto para Dios. Y si esto le agrada a Dios, pues tú y yo no tenemos que perder más tiempo. No podemos seguir perdiendo o desaprovechando el tiempo, perdón. No podemos seguir desaprovechando el tiempo. Tú y yo estamos siendo llamados a agradar a Dios. Y aquí hay una clave maravillosa. El Señor dice que esto es bueno, esto le agrada a Dios. Entonces, si esto le agrada a Dios, tú y yo lo que tenemos que hacer es empezar a buscar, es cómo comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces el Señor quiere que tú y yo empecemos a entrar en un proceso de transformación porque Él quiere darnos más, Él quiere mostrarnos más, Él quiere darnos más unción, Él quiere que tú y yo empecemos a caminar más con Dios y a salir de esa conformación. Y en estos días tenía la oportunidad de hablar con un amigo y también estaba batallando porque unos ingresos no le han llegado por causa de un canon de arrendamiento. Y yo lo escuchaba y veía que me veía reflejado en él. Y él decía, es que no, la inmobiliaria no paga y los inquilinos no pagan y yo necesito la plata y su naturaleza humana era, veía yo y es la naturaleza humana que también me pasa a mí, me conformo a eso, a que se convierte el enemigo la situación. Y el Señor me dice, te estás quedando en esa forma, estás adoptando eso externo a tu vivir. Pero el Señor está diciendo, transfórmese, cambie, renueve su entendimiento. Y lo principal aquí para renovar el entendimiento es que Jesús, que Dios, que el Espíritu Santo sea el centro de nuestra vida, que tú y yo aprendamos a consultarle, a levantar la mano, Señor, Señor, permíteme decirte lo que siento. Guíame en esta situación. Y cuando tú y yo empezamos a buscar ese tiempo de oración con Dios y empezamos a buscar esos tiempos también de conexión, donde el Señor viene a traer equipamiento a nuestras vidas, Dios empieza a dar una respuesta siempre diferente a la que vas a encontrar en el mundo, a la que vas a encontrar en tu propia emoción, en tu propia alma, y Dios empieza a traer una transformación a nuestros pensamientos. Pues gracias al Señor porque nos está invitando, te invita a ti, me invita a mí, a que no te quedes ahí en esa forma, no te quedes conformado en esa situación. Sea la situación que tú estés pasando, financiera, de salud, familiar, en la situación que estés pasando en la iglesia, ministerial, laboral, no te quedes ahí conformado. No adoptes esas formas del mundo. La invitación que el Señor dice es que renovemos, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es la invitación que el Señor hace hoy para ti, para mí. Y bueno, vamos a cerrar ya con esta parte y darle gracias al Señor por el mensaje que nos acaba de dar y que podamos seguir avanzando en este llamado que Dios nos está haciendo. Amado Espíritu Santo, amado Jesús, gracias. Gracias porque nos demuestras una vez más cuánto te interesas por nosotros, cuán importantes somos. Señor, gracias por demostrarnos tu amor. Tú no quieres que nos quedemos amoldados, tú no quieres que nos quedemos conformados a este siglo, que nos quedemos siempre ahí estáticos, pasivos. Señor, tú eres tan precioso que vienes a hablarnos y a recordarnos versículos que hemos escuchado muchas veces, versículos que nos han ministrado en el pasado, pero aún vienes a hablar, Señor, a traer una frescura, a traer una palabra de aliento, a decirnos, hijos, no te quiero ahí conformado, no te conformes a este siglo, no te quedes estancado, no te quedes ahí eh, en el lamento, en la tristeza, no te quedes ahí en la miseria, presente tu cuerpo. Señor, esta mañana tú nos animas a que nos presentemos delante de ti, a que empecemos a ser transformados por medio de tu palabra, que seamos renovados, Señor. Toda esa vejez de formas que
hemos adoptado del mundo, del barrio, de nuestros padres, de la sociedad, todos esos patrones que nos han regido durante mucho tiempo, que se han quedado ahí como una forma. Señor, tú quieres que las rompamos. Y te pedimos, Espíritu Santo, que rompas las formas que nos han establecido, esos patrones que nos han dirigido por años, por meses, que nos impiden avanzar, que nos impiden ser libres, que nos impiden disfrutar de tu presencia, que no nos dejan tener fruto. Señor, te pedimos en esta mañana que tú cambies nuestra mente y sigue bajando palabra del cielo. Sigue bajando palabra del cielo para nuestras vidas. Sigue trayendo tu renovación, tu avivamiento, oh Dios. En este tiempo necesitamos un avivamiento, Señor, porque necesitamos romper todos esos esquemas y esos prototipos en los que hemos vivido y hemos batallado por mucho tiempo. Y te pedimos, Señor, que traigas palabras de renovación, palabras de vida, palabras de aliento, palabras de cambio, que nosotros podamos abrazar cada palabra y entender que tú estás interesado en que nosotros seamos transformados en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar. Gracias, Señor, por este tiempo y gracias por la Cámara de Comercio Cristiana Internacional, por, Señor Jesús, por Pastor Jardani, por la vida de cada persona que se conectó. Tú sabes, Señor, que en este momento hay situaciones, hay quejas, hay dolores, que en este momento hay tristezas, hay incertidumbres. Señor, que hay esas crisis emocionales en muchos de los que estamos aquí en este tiempo, también los que se conectan. Hay crisis emocionales. Pero Señor, gracias porque tú vienes a calmar, a quitar, a romper toda crisis emocional. Declaramos que tú vienes a romper en esta mañana, Señor. Tú vienes a romper en este tiempo todos eh, esas situaciones que cada uno de nosotros estamos viviendo. Tú vienes a romperla, Espíritu Santo. Señor, y nos disponemos para que tú entres a nuestras vidas y rompes todos esos esquemas y nos renueves en esta mañana. Renueva nuestro pensamiento, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Deseamos y recuerde que pueden invitar a más personas a que se conecten con nosotros. Dios quiere seguir equipándonos. Un saludo ahí al pastor Jardani que nos acompaña. Y bueno, pues bendiciones para cada uno de ustedes. Compartan estos videos que están en YouTube, en Facebook y también a los amigos y a quienes quieran invitar. Estamos dispuestos aquí para servirles. Ya saben que cualquier inquietud, pregunta, nos pueden contactar. Dios los siga bendiciendo. Un abrazo grande. Mauricio, bendiciones, el Señor los bendiga.